Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche del calentamiento global en el que las cosas están marchando un poco mal para el planeta Tierra, no solamente para Estados Unidos y Canadá, que ahora están sufriendo la gran ola de calor, sino que hay una sequía en México que está asolando, ha destruido el segundo lago más grande de ese país, lo ha hecho desaparecer prácticamente. Por otro lado, todos los países latinoamericanos están enfrentando una ola de crecimiento, de cambio climático que altera sus ciclos de cosechas y cultivos y producción de materias primas. Así tenemos inundaciones que destruyen carreteras, sequías que destruyen cultivos, y esto se debe a que ya está llegando una corriente del Niño y una corriente de Humboldt, que son esencialmente corrientes alteradas. Se dice que desde los últimos 12.000 años el planeta Tierra tuvo una gran estabilidad, que es la que permitió el gran desarrollo de los mamíferos, entre ellos el ser humano, pero que en este momento hay una gran diferencia, porque nunca, desde hace 400 millones de años, el planeta no había subido en tiempo tan corto 4 grados centígrados, que es lo que posiblemente se espera que pueda llegar a subir con el proceso que estamos viviendo del calentamiento global. Esto nos obliga a pensar que el problema ya no fue el agua solamente, ya no fue el suelo. Recordemos que por el suelo los seres humanos se han matado, los seres humanos han creado países, han creado guerras, se han peleado por territorios, y esto ha sido uno de los grandes problemas. Luego comenzamos a vivir el problema del mar. Los mares se convirtieron en las mayores vías de comercio del mundo, las mayores vías de transportación. Ahora son la mayor fuente de alimento, una de las mayores fuentes de alimento con la pesca, pero estamos terminando con el mar. Y finalmente nos tocaba cambiar la atmósfera, y al cambiar la atmósfera, que es el aire, nosotros estamos alterando lo que es lo más esencial para nuestra vida, y no es mucho más esencial el aire que el agua, porque usted no puede dejar de respirar sino 3 minutos y está muerto. En cambio el agua, usted puede dejar de tomar algunos días agua, se estima que hasta 40 días puede llegar a no comer, y 4 días sin tomar agua, pero usted puede vivir. Pero usted no puede vivir sin respirar sino minutos. Esta es la diferencia. Hemos tocado el elemento que nos convierte a nosotros en los seres más vulnerables del planeta. Esto no le pasa, por ejemplo, a los peces, que no respiran aire, oxígeno. Tampoco le afecta en gran forma a las plantas, porque, bueno, estamos generando gas carbónico y ellos consumen gas carbónico. Más bien, si nosotros desaparecemos, seguramente las plantas, que son las grandes consumidoras de gas carbónico, van a encontrar que les hemos dejado la mesa servida y se proliferarán en gran cantidad. Pero el oxígeno, que es lo que estamos consumiendo, pero además la temperatura, que es la fundamental para nuestra situación de estabilidad en el planeta, es la que se está alterando. Hemos creado un sistema de ganadería que enloqueció el planeta en el año 1870, cuando llegó la gran peste del ganado en Europa, y eso significó que Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay destinaban enormes territorios para la ganadería, y la ganadería comenzara a ser la mayor industria productiva de Estados Unidos, Australia, Sudamérica, pero producir ganado, producir vacas, producir carne, es extremadamente costoso para la naturaleza. Solamente hay que entender que en Estados Unidos el 40% del territorio cultivado de Estados Unidos es para alimentar el ganado de los Estados Unidos. Y eso es algo extremadamente caro, porque pudieran reemplazarse las alimentaciones por carne de ganado vacuno por carne de ganado de aves, de corral. Y esto reduciría a un mundo el uso del espacio físico solo para alimentar vacas. Pero a su vez, para alimentar las vacas tenemos que deforestar, lo que se llama en Brasil. Se deforesta enormes cantidades de la selva amazónica para sembrar vaca, para producir carne de vaca. Y eso es, pues, la obsesión de McDonald's. Nos queda un serio problema de cuestionarle a McDonald's, así como se le cuestiona a Coca-Cola, por el consumo de azúcar,
que es la causante de la diabetes. En cambio, el problema de consumo de exceso de carne es el principal causante de los excesos del problema del colesterol y el infarto cardíaco, igual que el tabaco. Así pues, uno de los grandes problemas, el siguiente problema, pues las enormes plantaciones que se están haciendo. Las plantaciones no resuelven el problema alimenticio de manera correcta, porque si bien las plantaciones bananeras de palma africana, de café, de cacao, de soya, están alimentando a los ganados, están alimentando a los seres humanos, están alimentando todo, están al mismo tiempo reduciendo la capacidad del planeta de absorber oxígeno, de absorber gas carbónico y de devolver oxígeno. Entonces, esta capacidad de absorber gas carbónico por culpa de las plantaciones también se ha alterado, y en el Ecuador todavía estamos con un presidente que, como no sabe de nada, está pensando que debe alentar la extensión y la creación de plantaciones, y hasta les ofrece intereses de a 30 años al 1%, para que hagan más plantaciones y hagan más ganadería, cuando las dos son elementos que trastornan el medio ambiente y que generan grandes problemas a la humanidad y a la existencia de otras especies. Finalmente tenemos el otro problema tremendo, que es el problema de las ciudades y los autos. Los autos se convirtieron en el gran problema del planeta. Todo el mundo ve que sabemos que son el factor más importante de contaminación ambiental. Ya se lo determinó hace tiempo, se les obligó a los automóviles a utilizar ciertos filtros en el escape para evitar contaminar más. Luego se cambió el tipo de combustible, se le eliminó el plomo, se le cambió el tipo de combustible, se le ha reducido, se ha preferido los combustibles que contienen sustancias orgánicas, con las que se producen, como el biodiesel, por ejemplo, que se saca de la caña, que se saca de productos orgánicos. Pero esto significa combustión, y la combustión es el gran problema. La combustión no solamente de los autos, también de las cocinas, también de las fábricas, también de las industrias como las del acero, las petroleras, en fin, todo lo que significa combustión es ahora el gran reto de los seres humanos. Ante esto hay propuestas como la de Elon Musk de fabricar mega fábricas proveedoras de baterías eléctricas. Estas baterías solares que se cargan con la luz del sol, y que dicen, como él dice, vamos a guardarle al sol en baterías. Él propone que con 100 fábricas de estas megafábricas, pues el mundo cambia completamente. Se depende menos de la energía de combustión, se depende mucho más de la energía eléctrica, se necesita menos cableado, menos cobre, menos minerales, menos explotación del suelo de estos minerales, especialmente del cobre y de otros conductores eléctricos, y en su lugar se crean simplemente en cada barrio, en cada casa, en cada lugar del planeta, se puede proveer, ser autosuficiente con energía. Ya no se necesitaría las grandes centrales hidroeléctricas, las grandes centrales termoeléctricas, ya no se necesita cambiar el orden geográfico, sino que con las mega fábricas de productoras de baterías solares estamos creando la gran capacidad de los países de ser independientes desde el punto de vista energético. Eso también cambia el transporte. Podemos cambiar por vehículos autónomos, eléctricos, porque los vehículos, imagínense ustedes, de combustión que tenemos ahora, en el caso de los vehículos particulares, ellos se utilizan por 1 o 2 horas o 3 horas al día, y el resto pasan guardados día y noche. En cambio, los vehículos autónomos eléctricos que se vienen están en uso constante, no necesitan chofer. Usted simplemente llama, sale, le viene a ver en su casa, le lleva donde tiene que llegar, lo desocupa y lo recoge cuando lo necesita. Ya usted no necesita tener chofer, no necesita pagar el aceite, la gasolina, el policía, la matrícula, la licencia, el mecánico, no. Todo se cambia. Este es el otro gran cambio que se viene, que es la motorización eléctrica autónoma, que cambiará pues el papel. Todo el mundo dice, sí, pero ¿y los choferes y la gente se va a quedar en la desocupación? No, porque sencillamente pues usted podrá comprar un vehículo autónomo y usted podrá utilizar y alquilar ese vehículo autónomo, y ese vehículo autónomo ya no necesita chofer, y usted es el propietario del vehículo autónomo, pero
ya no necesita pagar el salario a un chofer. Lo mismo que está pasando con los bancos. Los cajeros automáticos hacen el trabajo de las cajeras. Entonces, para los bancos es una cosa extraordinaria tener cajeros automáticos. Trabajan 24 horas, no necesitan cajeras, no se enferman, no se ponen de mal genio, no se aturden. Es lo mismo que está yendo a pasar con los vehículos autónomos. Van a desaparecer, y en las ciudades comienza a cambiar el papel de la ciudad. La ciudad ha sido una acumulación de seres humanos. Ahora las ciudades comienzan a ser autoproductivas, comienzan a producirse dentro de las ciudades alimentos, se comienza a producir dentro de las ciudades el reciclaje. Dentro de las ciudades se comienza a crear un sistema diferente de mercadeo, porque ya hemos visto que los mercados se convirtieron en los focos más importantes de la pandemia. Ahí se traían productos del mar, de las ciudades, de los campos, y muchos de ellos no tenían registro sanitario, como decía, un control sanitario, y esto fue el origen de la pandemia que estamos viviendo. Los mercados de las ciudades fueron el origen de la pandemia, y las ciudades en sí fueron los lugares donde más fácilmente se propagó la pandemia, porque la cercanía entre los seres humanos se convirtió en un problema serio, y esto obligó pues a las cuarentenas, al distanciamiento social, y ahora todo el mundo está pensando, bueno, vivir en una ciudad comienza a ser un alto riesgo, mejor me voy a vivir en el campo, ya tengo internet, ya puedo comunicarme, ya puedo trabajar en mi propia casa, no necesito estar en la ciudad, no necesito tener nada tan cerca que si no lo tengo cerca, mi vida no cambia. Esto es el gran cambio que se está viviendo. Y por supuesto en Ecuador esto no ha sido enfrentado, no se ha pensado en cómo cambiar el sistema de organización urbana, pues el saneamiento ambiental ha pasado a ser el principal problema de Ecuador, y por eso se explica que no solamente tengamos ahora el COVID, sino que también tengamos el problema del dengue. El saneamiento ambiental, la creación de residuos de las ciudades. La ciudad se volvió una creadora de problemas, no solamente ambientales, sino también sociales. Las urbes, los barrios pobres, los barrios de miseria, se convirtieron en un foco de violencia. Muchas gracias.